Capítulo 1. Raíces desgarradas. El impacto del desplazamiento forzado en Santander. Este primer capítulo del podcast nos permitirá adentrarnos en la historia y la realidad actual de Santander y en cómo el desplazamiento forzado ha transformado la vida de miles de personas en el departamento, desde una mirada histórica. Contextualizaremos el conflicto armado en Colombia y su impacto en esta región para luego centrarnos en las particularidades de Santander y cómo este departamento ha sido testigo de uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia reciente. El conflicto armado colombiano ha dejado una marca profunda y duradera en la historia reciente del país, afectando la vida de millones de personas a lo largo de varias décadas. Este prolongado conflicto, caracterizado por una violencia endémica, disputas territoriales y profundas desigualdades sociales, alcanzó niveles de intensidad sin precedentes en la segunda mitad de los años 90. A partir de 1995, Colombia experimentó una agudización del conflicto marcada por la expansión de las guerrillas, el surgimiento y la consolidación de los grupos paramilitares y un aumento significativo en la militarización de diversas regiones. Esta intensificación del conflicto se tradujo en una violencia generalizada que afectó a comunidades rurales, empujando a miles de personas al desplazamiento forzado. En este contexto de recrudecimiento del conflicto, el departamento de Santander, una región reconocida por su riqueza natural, estratégica, ubicación geográfica, no estuvo exenta de los embates de la guerra. A pesar de su imagen relativa de estabilidad en comparación con otras zonas del país, Santander se convirtió en un escenario de confrontación, especialmente en sus áreas rurales. La combinación de recursos minerales, tierras fértiles y una posición estratégica hizo que diversos factores armados se disputaran el control de esta región. Grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, consolidaron su presencia en áreas claves, mientras que los grupos paramilitares, incentivados por intereses económicos y políticos, comenzaron a extender su dominio, generando un clima de inseguridad y miedo en las comunidades locales. El desplazamiento forzado se convirtió en una de las manifestaciones más crueles y visibles del conflicto armado en Santander. Este fenómeno, que implica el desplazamiento involuntario de personas debido a amenazas directas contra su vida, seguridad o medios de subsistencia, se intensificó notablemente en el departamento a medida que la violencia se recrudecía. En su lucha por el control de territorios y recursos, los actores armados ilegales implementaron tácticas de terror, obligando a miles de familias a huir de sus hogares. La persecución, las amenazas y las masacres se convirtieron en estrategias comunes utilizadas para dominar áreas estratégicas y debilitar el apoyo a los grupos rivales. Este ambiente de terror provocó un éxodo masivo de campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes buscan refugio en zonas más seguras dentro y fuera del departamento. Un rasgo particular del desplazamiento en Santander es su tendencia hacia el movimiento intradepartamental, a diferencia de otros departamentos donde las personas desplazadas migran hacia grandes ciudades o incluso hacia otros países. En Santander muchas de las personas desplazadas optaron por trasladarse dentro del mismo departamento, buscando seguridad en áreas urbanas cercanas. Así, ciudades como Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Barranca Bermeja experimentaron un rápido aumento en la llegada de desplazados que, al no encontrar otra alternativa, se asentaron en barrios marginales y áreas de difícil acceso. Este desplazamiento intradepartamental genera una presión significativa sobre los servicios públicos, las infraestructuras locales y los recursos disponibles en estas ciudades, provocando tensiones sociales y económicas que afectaron tanto a los desplazados como a la población residente. A medida que avanzaba el conflicto, la dinámica de desplazamiento en Santander adquirió características específicas que la diferenciaron de otros departamentos en Colombia. Mientras que en muchas otras regiones del país, las personas desplazadas buscaron refugio en grandes ciudades como Bogotá, Medellín o incluso migraron al extranjero. En Santander, el fenómeno del desplazamiento fue predominantemente intradepartamental. Muchas de las personas que huían de la violencia en áreas rurales optaron por trasladarse a centros urbanos dentro del mismo departamento, como Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Barranca Bermeja, buscando seguridad y oportunidades sin abandonar por completo su región de origen. Este desplazamiento hacia las ciudades de
Santander fue motivado por la esperanza de encontrar un ambiente relativamente seguro donde pudieran rehacer sus vidas sin la necesidad de desarraigarse completamente de su entorno cultural y social. Sin embargo, este tipo de migración tuvo consecuencias complejas. Al no poder regresar a sus tierras debido a la ocupación de grupos armados, las familias desplazadas se establecieron en barrios marginales de las ciudades productoras, en condiciones de gran precariedad y con escaso acceso a servicios básicos. La presión sobre los recursos urbanos aumentó rápidamente, ya que la infraestructura de estas ciudades no estaban preparadas para acoger a miles de personas desplazadas. Bucaramanga y Floridablanca, por ejemplo, experimentaron un crecimiento urbano desordenado y una sobrecarga en los servicios de salud, educación y vivienda. Esto generó tensiones entre los desplazados y los habitantes locales, quienes percibían que la llegada masiva de personas agravaba la escasez de oportunidades de empleo y recursos públicos, exacerbando las desigualdades sociales preexistentes. El rápido crecimiento de los barrios marginales en las periferias de Bucaramanga y Piedecuesta también acarreó una serie de problemas sociales, como el aumento de la informalidad laboral, la inseguridad y la expansión de asentamientos sin planeación urbana adecuada. Muchas familias desplazadas, al no contar con una vivienda digna, comenzaron a ocupar terrenos baldíos o áreas en situación de invasión, donde construyeron sus hogares con materiales precarios. Esto no solo implicó un desafío para las autoridades locales, que se vieron obligadas a gestionar los conflictos por la ocupación de tierras, sino que también colocó a las personas desplazadas en una situación de vulnerabilidad, al vivir en condiciones de hacinamiento y en entornos de alto riesgo ante desastres naturales como deslizamientos o inundaciones. Además de las tensiones económicas y sociales que afectaron a las ciudades receptoras, el desplazamiento forzado en Santander tuvo un impacto profundo y duradero en las comunidades indígenas y afrodescendientes del departamento. Estas comunidades, cuyo vínculo con la tierra es fundamental para su identidad cultural y su estructura social, fueron particularmente afectadas al ser desarraigadas de sus territorios ancestrales. La pérdida de la tierra significó para ellas no solo la pérdida de un medio de vida, sino también una desconexión con su historia y sus tradiciones, lo cual afectó de forma profunda su bienestar emocional y cultural. En el caso de las comunidades indígenas, el desarraigo de su territorio implicó la ruptura de prácticas culturales esenciales, como las ceremonias y rituales relacionados con la naturaleza, que constituyen una parte fundamental de su cosmovisión. El desplazamiento, por lo tanto, no solo generó una crisis económica para estas comunidades, sino que también desintegró su tejido social y espiritual, dificultando la transmisión de conocimientos y valores ancestrales a las nuevas generaciones. Para las comunidades afrodescendientes, el desplazamiento forzado también fue devastador. Su sentido de pertenencia y su estructura social se vieron gravemente alterados al ser arrancados de sus territorios, que históricamente han sido espacios de resistencia y organización comunitaria. La migración forzada interrumpió la cohesión social y debilitó las redes de apoyo, que son fundamentales para el sostenimiento de sus prácticas culturales y tradicionales. Las generaciones más jóvenes, al crecer en entornos urbanos con poco acceso a sus raíces culturales, se enfrentaron a una pérdida de identidad y a dificultades para preservar sus costumbres. En este sentido, el desplazamiento en Santander tuvo un efecto no solo en plano material, sino también en ámbito de la identidad y el patrimonio cultural, afectando a las comunidades afrodescendientes e indígenas de una forma que trasciende lo físico y toca lo simbólico y emocional. En conclusión, el desplazamiento forzado en Santander, que comenzó a identificarse desde 1995, es un reflejo de la complejidad del conflicto armado colombiano, en el cual convergen intereses políticos, económicos y sociales que han afectado profundamente la vida de sus habitantes. La violencia y el desarraigo en Santander no solo dejaron huellas visibles en la geografía social del departamento, con la aparición de barrios marginales y asentamientos informales, sino que también dejaron cicatrices en el tejido social y cultural de las comunidades. El impacto del desplazamiento forzado ha sido devastador, alterando la estructura familiar y rompiendo la conexión profunda con muchas comunidades que tenían su tierra y su cultura. Esta crisis humanitaria persiste hasta el presente, recordando los hechos de una paz y de políticas efectivas de reparación y restitución para las víctimas.
así como la necesidad de estrategias que se unen la inclusión social y la preservación de las identidades culturales desplazadas. Suba, llegue al campamento, llegue. Suba arriba. Bueno, pues estamos aquí con la señora Clementina para el podcast de la clase de Regiones, Violencia y Paz. Pues este podcast, dentro de este podcast es el capítulo número 2 que se titula Historias de Resiliencia, la llegada a Bucaramanga tras el desplazamiento. Pues la importancia de este capítulo es contar la historia de la señora Clementina, pues dentro de lo que es el desplazamiento forzado en Santander, por lo que queremos conocer su historia para conocer un poco más sobre la violencia en Colombia. Pues quería preguntarle pues cómo era su vida antes del desplazamiento. Bueno, mucho antes de mi desplazamiento, cuando yo era niña, como en el 1995, empecé a conocer, antes, 1991, empecé a conocer todo eso que se vivía en los municipios, porque yo vivo en un municipio que se llama San Andrés, de la provincia de García Rovira, y allí empezó a surgir pues toda esa persecución de que llegaron los grupos a margen de la ley. Entonces vivíamos muchas cosas terribles, digo, porque llegaban al colegio, sacaban a los compañeros de estudio. Yo me recuerdo, estaba más o menos en grado décimo, y sacaban a los compañeros por nada, los paraban al frente, sacaban a los profesores, amenazaban. Allí se vivían, pues llegaban a contar que habían matado gente en el campo, que habían matado, crucificado a jóvenes y los habían torturado. Y pues mis padres se vinieron de allá porque por ver tanta violencia se vinieron. Ellos dejaron allá la finca en San Andrés y se vinieron en esa época, en el 1994, y yo me gradué y ellos se vinieron para San Salvador de la Colina, un corregimiento del municipio de Matanzas, Santander. Y aquí llegaron pues a hacer vida nueva, y yo pues con los anhelos de seguir mi carrera universitaria, pues yo no me quedé en la vereda, sino me vine acá para la ciudad, y ellos quedaron en la vereda. Somos 7 hermanos, estaban todos pequeños, bueno, hay uno mayor para mí, del resto todos eran pequeños, estaban estudiando en el colegio. Mi padre allí trabajaba en zona cafetera con mi mami, y ellos, pues yo estudiaba desde acá, entré a la Universidad Industrial de Santander a estudiar, y estaba pues aquí en la ciudad, y ellos allá. Entonces en un tiempo yo ya pues como que esas ganas de uno trabajar, de generar ingresos también, entonces me retiré pues de la universidad y me fui a trabajar, que mi papá me consiguió un trabajo allá en la vereda. Entonces yo ingresé a trabajar en la escuela como docente, y pues empecé a estudiar a distancia, mis estudios a distancia, dejé mi universidad presencial y empecé a estudiar a distancia, no viajaba a los sábados a estudiar, y allí yo vivía y trabajaba, y pues se vivían muchas cosas porque uno estaba trabajando en una escuela con los niños, y en cualquier momento pues llegaba la guerrilla a ponerle órdenes a uno, a imponerle. Eso era terrible. O uno iba caminando, se iba uno, digamos, de mi casa al colegio, pues tenía uno que caminar, y había por ahí como media hora de camino, y uno se los encontraba, todas las mañanas se los encontraba, bajaban, subían. Entonces eso uno no sabía, miraba y no sabía si era policía, si era ejército, qué era. La cuenta es que uno se los encontraba. Y así pasaron como 3 años
vivía unos guerras donde uno se levantaba, ya empezaba a escuchar balas. Hay veces en las tardes le tocaba a uno pues encerrarse porque cruzaban balas de un lado a otro, o sea, de un lado, en un filo estaba la guerrilla, en otro lado el ejército. Entonces se daban balas de lado a lado y uno pues era como el blanco de ellos. Entonces pues uno tenía que estar, era como que salía uno del colegio de trabajar a la 1 de la tarde, y 2 de la tarde, y uno pues con los niños, no, pues que vivía uno preocupado, se preocupaba uno por la familia de uno, por la vida de uno y por la vida de todos los niños del colegio, de la escuela. Entonces, así pasó, eso fue más o menos entre 1995 a 1998, que fue una guerra durísima, pero bueno, así vivíamos. Yo me quedé allá hasta 1998, luego volví a Bucaramanga, tuve mi hijo mayor, me vine pues con el padre de mi hijo para Bucaramanga y dejé mis padres allá. Acá me quedé un poco nada más de tiempo y regresé otra vez allá a la zona pues a trabajar. Terminaron, pues ya mi hijo creció un poquito y volví a trabajar. Y cuando llegué allá, pues mi papá estaba en la finca. En ese año, en el 2000, mi mamá pues empezó a conseguir una casa para comprar porque pues era peligroso, ya estaba demasiado difícil. A mi papá ya lo habían amenazado, ya lo amenazaban muchas veces porque mis hermanos eran militares. Entonces, pues uno vivía como en esa, ¿cómo se dice? Como en algo que uno no vive bien, sí, que a diario vive pendientes que le pueda pasar y todo eso. Entonces, en el año 2000, pues nosotros pedimos a mi padre que se viniera. Pues mi papá decía que no, porque él tenía que vivir allá. Entonces en el 2002 fue cuando ya mataron a mi padre, lo sacaron de la finca, se lo llevaron en la noche y lo asesinaron, porque tal vez no se dejó, no les caminó, tal vez era que tenía que irse con ellos y después de pronto le dio rebeldía y pues no les caminó, lo mataron al pie de la finca de un tío. El otro día pues avisaron, empezamos la búsqueda, empezamos todo, la búsqueda de él, y en la madrugada y pues se encontró pues, en un campo, lo habían asesinado allá. Y de ahí pues lo que más vivimos fue antes, o sea, la persecución fue antes, ya después pues de 2002 que mataron a mi padre, pues nos vinimos para Bucaramanga, pues ya estábamos con la compra de la casa, ya pues, se vinieron mis hermanos, todos ellos para Bucaramanga, y yo volví allá a los 10 años, no alcanzó, sí, como a 8 años, 9 años volví a la región a trabajar nuevamente. Me sacó ubicación para andar otra vez. Yo fui a trabajar, pero todo ese tiempo antes, ¿no? Porque pues a uno le daba miedo ir por allá. Y la verdad es que toda esa guerra se vivió como hasta 2000, hasta 2004. Después pues ya cesó la violencia un poco. Entonces, pero siempre no deja de haber gente pues extraña en la zona. Y de ahí para adelante que hicimos pues hemos estado como víctimas, como desplazados. Ahí esa es la historia. No sé qué me quieran preguntar. Pues queremos saber cómo fue para usted, si nos puede contar
pues ese proceso de dejar su hogar y de dejar todo lo que tenían, pues a causa de ese conflicto? Pues dejar como botar las cosas allá fue como más doloroso para mi mamá, porque ella estaba acostumbrada a una vida totalmente de campo, sí, una vida totalmente que ella, pues venirse para la ciudad, ella se sintiera como traumatizada, como encerrada, como que qué hago, como que qué como, porque ella está acostumbrada a que en la vida del campo, en la finca, pues nunca tocaba comprar, se compraban ciertas cosas, pero no todas, que si quería una fruta, pues que allá la había, que si había leche, que una gallina. Entonces llegar ella a la ciudad a comprar todo y a encerrarse, pues para ella fue muy difícil, porque yo pues había estado parte de pues, acá en Bucaramanga, entonces para ella sí fue muy difícil, pero para nosotros fue muy difícil la pérdida de mi papá, que aún pues, nunca la superé. Y pues ahí nosotros vivimos siempre, mi mamita se nos fue en el 2021 con el COVID, se graduó con nosotros pues del 2002, son 22 años que lleva mi padre muerto. En el 2002, 22 años, mi mamita se nos fue en el 2021 con el COVID, ella no fue. Y pues uno, pues la casa que se tenía, eso se terminó de pagar con la plata que llegó de víctimas. Mi mamá la apoyó para eso, para terminar de pagar la casa, porque la casa mi mamá la compró y pues las cuotas iban demasiado altas. El banco pues ya, o sea, ya uno, ya era como, no, entonces la plata que llegó de víctimas a los 6 años de haber fallecido mi padre, llegó una plata y pues esa se invirtió para la casa. Y esa casa se vendió y se compró una casa en Acapulco, una parcela, que es la que nos quedó ahora a los hijos, que la tenemos aquí. Pero pues, y ahorita lo que estamos esperando es de los desplazamientos que nos llegue también, lo que nos tiene que llegar, pero no nos ha llegado porque siempre va uno y dicen estamos pagando a donde hay discapacitados, donde hay señores y señoras de la tercera edad. Pues, esperar ahí. Pues son platas que son de dolor, pero que bueno, que toca recibirlas. Son como beneficios que uno pues adquiere. Pues sobre eso, sobre su llegada ya a Bucaramanga, pues quisiera saber qué tipo de apoyo le ha brindado pues el Estado. Pues el Estado realmente no nos brindó mucho apoyo. O sea, lo que recibimos fue eso, a los 6 años se recibió esa plata, esa indemnización. Eso fue lo único que fueron como 15 millones de pesos apenas, porque mi madre cogió para terminar de pagar la casa, esa plata. Pues no se ha recibido nada, nosotros no recibimos ni que por acá esto les vamos a alimentar, pues igual. No es que uno le sobren las cosas, pero pues uno trabaja eso. Y después que ayudan así, que se diga que no recibo. Bueno, después de que ya ahora como mis hijos estuvieron grandes para la universidad, eso sí, mi hija, pues igual mi hija sacó el promedio
las pruebas saber en el IFES, y ella pues igual tenía beca, pero sí estuvo víctima de la beca, y ella se graduó en la universidad hace un mes, se graduó en negocios internacionales, y ella sí fue becada desde que inició su carrera hasta que finalizó su carrera, y siempre sostuvo el promedio de la universidad. De ella, pues, por ahí ganó una ayuda. Y pues, beneficio, así es, porque mi hijo, uno que tiene 20 años, que es el amigo de Dana, él entró a la universidad también a estudiar, pero no entró como con otro programa ahí que hay, pero no renunció a la carrera, está estudiando. Pues quisiera saber cuáles fueron los principales retos, pues, de salir de su hogar y llegar, pues, a un lugar tan diferente como usted lo decía, pasar del campo a la ciudad, y pues qué cosas usted extraña del campo, si usted volvería pasado ya el conflicto. Yo sí volvería. Yo sí, no a las zonas radicales, o sea, no allá a Santa Cruz, ni tampoco me anhela volver a mi pueblo. O sea, a mi pueblo voy, pero como de paseo, como de visita, pero que a radicarse uno, pues no lo digo muy bien, pero sí iría a otro lugar. Me gustaría tener una parcela, o sea, la que tenemos en Acapulco es pequeña, es la mía. Sí me gustaría yo tener una finca, sí. Eso me anhela muchísimo, me gusta mucho el campo, porque me crian en el campo, tengo raíces en el campo, me gusta el campo. Pero yo sí volvería, pues, tenerle miedo al conflicto. El conflicto fue muy duro, gravísimo, sufrimos mucho, nos dejó muchas secuelas, pero sí, yo volvería. Pues muchas gracias, pues, por este capítulo. Estas son las preguntas que tenía preparadas. Y el desplazamiento fue en el año 2002, en agosto de 2002, el desplazamiento. Pero antes de eso, pues ya nos habían amenazado, sino pues que uno pues no hace caso, ¿no? Entonces, y uno sí extraña mucho, yo extraño muchísimo. Y mi papá, pues, tenía apenas 60 añitos, no murió porque le quitaron la vida, pero no estuviera con nosotros ahora. Pues, ¿cuál fue ese punto ya decisivo que en agosto de 2002 lo llevó a tomar la decisión de ya irse por completo? De que mi papá lo mataran, pues es que él era muy o sea, mi papá era una persona pues que él no le tenía casi a nadie, entonces a él varias veces ya lo habían amenazado, a mi mamá ya se los habían llevado, a mis hermanos, pues a mi hermano que estaba en el ejército, a mi hermano también lo corrieron, o sea, llegó, ya lo pusieron en camino. Mi hermano sí se vino para la ciudad, pero mi hermano, después de que llegó a la ciudad, pues él lo que hizo fue volverse a meter al ejército, o sea, él prestó servicio militar, y él llegó como con esas ganas de quedarse en la finca y trabajar, porque mis hermanos no estudiaban, mis hermanos no les gustaba estudiar, entonces mi papá les rogaba, pero ellos no estudiaban. Entonces él se quedó en la finca con ganas de sacar adelante, de poner cultivo, de cultivar la tierra, todo eso. Pero la guerrilla pues no puso un camino a él que tenía que pues, salir. Entonces él lo que hizo que se vino
Y estando pues en Bucaramanga, pasó papeles otra vez para vincularse al ejército, se vinculó. Y él, cuando mataron a mi papá, yo tenía 2 hermanos en el ejército. Y ahorita pues mi hermano, él es el que me sigue a mí, se pensionó hace 3 años. 3 años se pensionó en el ejército. Y el otro, se retiró, duró como 7 años. Se retiró y de esta manera sigue trabajando. ¿Y qué actores se presentaban en el municipio? ¿Era solo la guerrilla o también había presencia de paramilitares? Eso había varios grupos. Había, pues uno como no conoce muy bien, pero allá había helenos, pelos, la FARC, no, eso había varios grupos. Los paramilitares, pues, sí, eso había, en esa zona había todo porque a veces moría muchísima gente, eso era seguido, y la gente que moría, pues uno llegaba y le contaba, ¿no? Uno escuchaba, no, pues ese murió a mano de los paramilitares, ese murió tantas cosas, pues casi más que todo era guerrilla, la verdad era guerrilla, pero no sabe. Mi papá se murió, lo mataron de los helenos, el ejército de liberación nacional. Pues queríamos darle primero muchas gracias por contarnos su historia y pues por este capítulo serían las preguntas que tengo preparadas. Buenas, vamos a hablar ahora del capítulo número 3 que tiene como el título Anhelos de aquellas personas desplazadas, como la persona presente, Clementina. Entonces, Clementina, le voy a hacer unas preguntas para que me las pueda contestar, ¿vale? Primero, pues, ¿cuáles eran sus anhelos antes de que ocurriera todo el conflicto y todo lo que nos contó pues, en el anterior capítulo? ¿Cuáles serían? Pues antes de eso, mi anhelo, como yo les decía, era estudiar una carrera pues agropecuaria relacionada con el campo y hacer una empresa en el campo. Esos eran pues los anhelos míos. Siempre pues de paso yo estudié en mi pueblo, estudié en un colegio agropecuario, entonces pues allí nos motivaban mucho y nos incentivaban a vivir en el campo, a montar empresas en el campo, a no llegar a la ciudad, a aglomerarnos más de tanta cantidad de personas. Entonces, eso eran mis anhelos. Okay. De paso, pues me vine a estudiar en la Universidad Industrial de Santander Agropecuarias. Ah, súper bien. Bueno, también queremos saber, pues, si tuvieras la oportunidad de regresar pues, a tu pueblo, ¿cómo te gustaría reconstruir tu vida allá? Si tuviera la oportunidad de volver, pues sería hacer una microempresa, mirar, buscar, pues a mí yo me he enfocado más en la parte como agrícola, ¿no? Aunque los animales me encantan, pero más a la parte agrícola, en las plantas. Entonces, dedicarme a un cultivo, de paso pues tengo esas bases de mi padre y sacar un cultivo, pero mirar, por ejemplo, a ver qué le pongo, por ejemplo el cacao, sembrar cacao y sacar, no a vender la pulpa ni nada, sino producirla y hacer allá la fábrica del chocolate, ¿sí? Me hago entender, sí. Producirla y explotarla, es decir, sacar también los chocolates, digamos, todo, hacer allá eso es un ejemplo. Sí, hay muchas cosas que hacer. Ok, bueno, después de pues, haber vivido el desplazamiento, ya llegando acá a
los sueños acá, ya pues estudiar, ya habían hijos, sacar adelante los hijos, trabajar, buscar la forma de cómo generar ingresos, pero pues lastimosamente uno quiere de pronto emprender, hacer un emprendimiento, colocar una empresa, pero la economía pues es muy baja, o sea, uno no le alcanza. A veces el gobierno dice hay ayudas, pero a unas personas les llega, a otras personas no les llega. O sea, yo nunca he recibido de que me digan, "Uy, no, esta plata para usted, sí, esto es para usted, esto, para crear empresa". No, porque uno va y o sea, eso sí lo sé que lo ha habido y hay gente que lo ha podido lograr, pero no sé qué pasa, porque uno, o será que no está pendiente de esas cosas, o no sé, pero siempre no se ha podido lograr crear una empresa. Entonces uno como que siempre vive pendiente de trabajar, de vivir uno asalariado, como se dice, porque pues yo me quedé, por ejemplo, a raíz del desplazamiento, a mí me salió nombramiento allá, pero a raíz de todo eso, pues yo no pude aceptar mi nombramiento allá en la escuela donde estaba. ¿Y qué pasó? Pues yo me vine y eso se perdió. Después empezó pues el concurso, ya uno pues el que concurse, ya uno ya no lo aceptaban con solamente la normal, sí, sino ya teníamos que ser licenciado, y la licenciatura pues y hasta ahora en camino. Entonces pues me tocó dedicarme a otras cosas, sí, como que yo aprendí mucho. Pues siempre yo me presentaba al SENA para estudiar, pero nunca pude lograr tampoco estudiar en el SENA una carrera técnica, pero yo hice cursos y salí adelante. Entonces yo me he desempeñado como en la parte administrativa, como auxiliar contable. No soy titulada, pero lo sé. Entonces siempre cuando no estoy de profesora, pues yo me retiro de un colegio que sea privado. Yo busco la manera de entrar a una empresa a trabajar y me he dedicado así a trabajar en diferentes cosas, pero siempre he trabajado con el gobierno, no todas las veces, pero sí trabajé con la gobernación, hice muchos contratos con la gobernación en la parte de prestación de servicios, en las escuelas, en los colegios municipales, un poco acá en Bucaramanga también en colegios privados, y me cansaba de eso y buscaba cualquier político que me ayudara. Trabajé con el Instituto de Salud de Bucaramanga, trabajé con una cooperativa cafetera en Río Negro, en la parte también contable. Ahora en los últimos 2 años, ahorita trabajé en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también. En mayo quedé desempleada porque me llegó la persona de nombramiento, o sea, la que concursó y pasó y aceptó esa plaza, y llegó y me dijeron, toca que ustedes ocupen, porque me llegó la resolución, esa plaza ya es de alguien que viene nombrado. Yo quedé por fuera también a la deriva, porque me quedé con el estudio de la universidad, pagando este apartamento, saqué otro apartamento mío que lo estoy pagando. Me quedé con deudas y ahí me espera pasando hojas de vida, porque como digo, no quiere montar una empresa, pero ¿quién me ayuda? No hay ayuda, ¿verdad? No va, no, es que sí hay ayudas, pero ya pasaron las inscripciones, o solamente se le está dando a la gente de estrato 1 y 2. Entonces, como uno no vive por allá en esas partes, entonces a uno no da. Sí. Bueno, por ejemplo, también otra de las preguntas es ¿qué extrañas de la vida en tu pueblo
obviamente antes del desplazamiento, que nos contabas como antes de que falleciera tu papá, cómo era la vida allá, qué era lo bueno. ¿Sí? Pues como te decía, lo bueno en el campo es que primero que todo uno no está estresado, no tiene que montarse con un bus, no tiene que uno empezar a, ¿cuánto me voy a desplazar? No, uno ya sabe que le tocó en bicicleta para el trabajo, se va para el trabajo en bicicleta, que si uno quiere, por ejemplo, yo vivía en las escuelas, entonces no tenía que desplazarme. El único desplazamiento era para irse uno los fines de semana para la universidad, entonces ya uno sabía que el viernes pues tenía que venirse o el sábado madrugar a venirse, sí. Eso es como que son, eso es el estrés. Y el resto pues igual uno tiene su dinero y pues a uno le alcanza muy bien, porque uno dice, no, pues esto es para ciertas cosas, porque hay muchas cosas que se consiguen más. Pero sí las cosas se consiguen en el campo, trabajando, porque si uno tiene una finca o tiene algo y no lo trabaja, pues vive más pobre todavía de lo que uno espera. O sea, yo digo, en el campo también es para uno trabajar, o sea, pero sí nosotros vivíamos una cosa muy bonita, que a mi papá le gustaba trabajar mucho y teníamos como que comer, no aguantábamos hambre ni nada de eso, porque había mucho que comer. Mi papá era un trabajador, era un hombre que se dedicaba mucho a trabajar, entonces era que si usted tiene hambre, usted va a ir a mirar que coge, se arranca una yuca, decía mi papá, con un pedazo de carne, se come la ciudad, uno extraña muchas cosas, la verdad que sí, extraña de la vida de uno. O sea, cuando uno llega, cuando uno está, yo llegué a estudiar, uno no se afanaba porque tú llegas de un pueblo y tiene algo acá que es que, no, yo me vine para acá para estudiar, y voy a estudiar y voy a salir adelante. Es diferente la juventud a cuando uno llega a ya una edad que, por ejemplo, ya uno ya se acuerda uno mucho de la niñez, ¿sí? Uno se acuerda, por ejemplo, cuando yo llegué acá de la edad de prácticamente de 19 años, pues uno ve la ciudad muy bonita, las cosas diferentes, después empiezas a explorar cosas, a conocer, entonces uno no se afana por el campo, porque uno yo cambié, mire, me vine, estoy acá, voy a aprender. Eso sí, uno tiene que tener metas claras, porque si uno llega por allá del campo y no tiene nada, no tiene metas claras, no tiene visión, pues se va a enfrentar peor. Pero cuando no tiene metas claras, yo por ejemplo, yo llegué a trabajar, y yo trabajaba, estudiaba, pero hubo un momento donde las cosas se empezaban a ver que los gastos, que todo, que aquí, que uno en la ciudad no puede vivir, que si uno vive, estudia, entonces los papás sí o sí tienen que mantenerlo a uno. Entonces, si ellos no podían mantenerlo a uno, pues uno tenía que trabajar. Entonces fue ahí donde yo me fui otra vez de la ciudad, o sea, me fui a trabajar porque mi primer trabajo, o sea, yo trabajaba acá cuando yo llegué, yo trabajaba con mis primas, ellas tenían casetas de venta de calzado, todo esa 34, la 34 bajando toda ya, eso era pura venta de calzado, entonces yo llegué a trabajar con ellas. Yo vendía calzado ahí en la calle, pero en la noche yo me iba a estudiar. Yo vivía con ella, yo trabajaba, lo que ella me pagaba era para mi estudio, ¿sí? Pero en un momento que me salió la oportunidad de irme a trabajar a la registraduría del Estado Civil, allí en Matanzas, pues yo acepté.
Yo dije, no, yo estoy aquí en la ciudad, pero yo acepto un cargo de esos. ¿Por qué? Porque uno empieza por ahí a abrir puertas, a tener muchos conocimientos. Entonces yo acepté y me fui a trabajar a Matanza. Ese fue mi primer trabajo en el gobierno, en la registraduría. Yo salí de allá de la registraduría en diciembre del 94 y en el 95, en febrero, me posesioné con la gobernación a trabajar allá mismo. Entonces duré muchos años allá en el campo hasta que me desplazaron. Y ahí sí me tocó, nos tocó lucharla duro aquí en Bucaramanga y pues yo pasé hojas de vida, gracias a Dios, y a mí me salió para un municipio de profesora para allá, para Guacamayo. Yo llegué al Instituto Agrícola de Guacamayo, yo llegué a dictar clases allá. Y allá me vine, fue cuando me vine de allá porque nos llamaron para ubicarnos otra vez allá en Santa Cruz de la Colina. Pero ya mi papá pues había fallecido, o sea, falleció en el 2002 y a mí me llamaron en el 2003 para nombramiento allá. Yo no acepté. Sí. Bueno, esas eran las preguntas por este capítulo. Muchísimas gracias de verdad pues por aceptarnos nosotros y contarnos la historia pues a todos los que vamos a ver este podcast. Y ya, muchísimas gracias, de verdad. De nada.